Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy venimos con un material que, sinceramente, a primera vista, intimida bastante. Nos vamos a sumergir en un documento sumamente denso, complejo y revelador titulado, a ver que lo leo bien, Más allá de la petición, el poder co-creativo de la oración visual para la armonización de recursos familiares según Steiner, Case y la cuántica. Un título que ya nos avisa de que vienen curvas. Desde luego no es una lectura ligera para antes de dormir. Es un texto fascinante, sí, pero intenta tejer un hilo conductor entre la filosofía esotérica más dura, el misticismo clásico de principios del siglo XX y, conceptos hipercontemporáneos de la física cuántica. Es un laberinto absoluto de términos técnicos. Y por eso nuestra misión de hoy es tan específica e importante. Vamos a tomar todo este conocimiento que parece inalcanzable, súper abstracto, y lo vamos a destilar en una guía práctica muy visual y muy aterrizada. Queremos explicar cómo hacer visualizaciones que sean correctas, efectivas y poderosas, pero con un reto añadido. Un reto muy interesante, por cierto. Exacto. El reto es usar analogías tan claras y sencillas que este proceso se le podría explicar perfectamente a un niño de 9 años. Queremos que cualquiera pueda visualizar esto en su mente al instante, sin necesidad de ser un erudito en física o antroposofía. Pues para empezar con ese reto, el concepto central que vertebra todo este documento plantea un cambio de paradigma brutal. Nos dice que la visualización o la oración no consiste en cruzar los dedos, mirar al cielo y pedir un deseo a un universo aleatorio o a ver si hay suerte. O sea, no es frotar la lámpara mágica. Exactamente. Es algo mucho más profundo. Nos propone dejar de ser peticionarios pasivos para convertirnos en co-creadores activos. Básicamente, aprender a ser un imán humano que reorganiza la realidad mediante un estado fisiológico y mental que el texto denomina coherencia. Vale. Vamos a desgranar esto poco a poco, porque el documento nos presenta 3 lentes o perspectivas completamente diferentes para entender cómo funciona este poder de la intención antes de darnos el manual de instrucciones. Empecemos por la primera lente, que viene de Rudolf Steiner y la antroposofía. Y te confieso que, al leerlo, la terminología se me hacía bola. Es muy comprensible. Steiner ofrece un marco muy sistemático, casi como una anatomía oculta. Para entender por qué la intención de un padre afecta a un hijo, él postula que el ser humano no termina en la piel. Somos, digamos, un organismo cuatripartito. 4 partes invisibles, claro. Eso es. Tenemos el cuerpo físico, que todos conocemos y que interactúa con la materia. Luego el cuerpo etérico, que es la matriz de las fuerzas vitales, la salud y los ritmos, como la respiración. Después el cuerpo astral, que es el vehículo de las emociones, los deseos, y donde realmente se forma la intención. Y finalmente el yo o ego, que es el núcleo de la consciencia individual. Ostras, claro. Pero, a ver, ¿cómo conecta toda esta estructura invisible con el hecho de que a un niño le vaya bien en el colegio o encuentre los recursos que necesita en la vida real? Fíjate que ahí está la genialidad del planteamiento de Steiner. Él sostiene que los padres son los verdaderos educadores espirituales primarios de sus hijos, y esto ocurre mucho antes de que el niño pise una escuela. La intención constante, los miedos ocultos y el estado de ánimo general de los padres crean una especie de atmósfera psíquica invisible en el hogar. Una atmósfera que el niño respira, metafóricamente hablando. Exacto. Y esa atmósfera moldea directamente el desarrollo de esos cuerpos sutiles en el niño, concretamente el etérico y el astral, que son hiperplásticos en la infancia. Por eso, en este marco antroposófico, la oración visual no es suplicar un favor externo, es un cultivo espiritual. Es sembrar activamente y a diario pensamientos de abundancia y luz en la atmósfera del niño, para que sus propios cuerpos sutiles germinen sanos. Es decir, el adulto prepara la tierra en la que crece el niño a nivel invisible. Es curioso cómo esta idea de atmósfera conecta casi a la perfección con lo que decía Edgar Cayce décadas después, que es la segunda lente del documento. Aunque Cayce lo enfocaba desde un lugar muchísimo más intuitivo, siendo conocido como el profeta durmiente. Los paralelismos son asombrosos, la verdad. Cayce, a través de sus miles de lecturas en trance, aportó un enfoque menos estructurado que Steiner, pero igual de potente. Para él, la clave de todo este proceso co-creativo es sintonizar con algo que denomina la consciencia Cristo, y el texto hace mucho hincapié en aclarar que no se refiere a la figura histórica o religiosa, sino a un patrón divino universal. Una chispa de inteligencia pura.
Sí, una chispa que reside en el interior de cada ser humano, independientemente de sus creencias. Casey enseñaba que el poder no reside en pedir cosas a gritos, sino en hacer un silencio absoluto y buscar lo que él llamaba el pequeño susurro interior. Y el texto menciona un detalle crítico sobre las barreras que nosotros mismos ponemos a ese susurro, concretamente cuando habla del miedo en el entorno familiar. Ese es un punto de inflexión en las lecturas de Kais. Él explicaba de forma muy tajante que una atmósfera familiar cargada de miedo, ansiedad por el futuro o escasez actúa literalmente como un muro de hormigón, repele los recursos. Sin embargo, una atmósfera cultivada desde la paz, la fe y una confianza inquebrantable genera lo que hoy llamaríamos un campo de atracción. Genera sincronía. Totalmente. Es una alineación donde las oportunidades, las personas adecuadas y la ayuda llegan de forma natural, porque el entorno vibracional está preparado para recibirlas. Para los niños, que son esponjas intuitivas, Kais insistía en que ese ejemplo vibracional silencioso de los padres enseña y protege infinitamente más que cualquier consejo hablado. Bueno, aquí es donde la cosa se pone tensa para los más escépticos. Entiendo la filosofía de Steiner y el misticismo de Casey. Pero luego el documento introduce la tercera lente, la física cuántica moderna. Y claro, mezclar el pequeño susurro místico con la mecánica cuántica siempre levanta sospechas de pseudociencia. ¿Cómo justifica el texto esta conexión? Es una excelente objeción. El documento es muy consciente de ese riesgo y por eso se apoya en 3 principios físicos específicos como analogías o marcos de comprensión. El primero es el famoso efecto observador, y citan al físico y filósofo Andrés Calnay. En la mecánica cuántica, el simple acto de medir u observar afecta el estado de una partícula subatómica, colapsa un mar de probabilidades en una realidad concreta. Vale, la conciencia afecta a la materia. Exacto. El texto sugiere que, si extrapolamos esto a la conciencia humana, una intención profunda y sostenida actúa como un instrumento de observación que colapsa el campo de posibilidades de la vida hacia el resultado que estamos visualizando. Entiendo la analogía, pero aplicar leyes que rigen partículas subatómicas a la relación psicológica o espacial entre un padre y un hijo, ¿parece un salto mortal? Lo es, y por eso el texto lo plantea como una frontera teórica. Pero fíjate cómo utilizan el segundo concepto, el entrelazamiento cuántico. Lo que Einstein llamaba, con cierto recelo, el espanto siniestro o acción fantasmal a distancia. Hablamos de 2 partículas que han estado unidas y que al separarse permanecen conectadas de tal forma que afectar a una altera a la otra instantáneamente, aunque estén a años luz de distancia. Madre mía. ¿O sea que el documento propone esto para explicar el vínculo entre un padre y un hijo? Sí, como hipótesis de trabajo. Proponen que esto explica la conexión no local, ese vínculo invisible y casi telepático entre un cuidador y un hijo. La intención del adulto llega al niño sin demora, porque están intrínsecamente entrelazados a un nivel fundamental. Y el medio por el que viaja esta información sería el tercer concepto, el campo cero o campo acásico, una matriz unificada de energía que permea cada rincón del universo. Vale, vamos a aplicar nuestra misión del día y bajar toda esta neurociencia y física teórica a tierra para un niño de 9 años. Imaginemos que le decimos, oye, no somos islas separadas caminando por el mundo, somos jugadores conectados a una inmensa red wifi invisible gigante, que sería ese campo cero. Me encanta esa imagen. Lo que pensamos y sentimos fuertemente es el mensaje que estamos enviando constantemente por esa red wifi. Y por ese entrelazamiento cuántico, le explicamos al niño que él tiene la contraseña VIP de nuestro router. Recibe nuestra señal de forma instantánea y directa. Es un modelo mental brillante para visualizarlo. Ese paquete de datos viaja por la red y tiene la capacidad de interactuar y organizar lo que encuentra a su paso, siempre y cuando se envíe en la frecuencia correcta y sin interferencias. Y justo ahí es donde el documento deja la teoría y entra en la práctica. Aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión. Porque el texto no se queda en divagaciones, extrae un manual hiperpráctico de 5 pasos para encender y dirigir este superpoder. Así que vamos a ver cómo se hace esto de forma efectiva. El paso 1 está totalmente fundamentado en la ciencia del corazón. El paso 1 es la preparación y entrada en coherencia. El texto nos advierte que antes de intentar visualizar o proyectar ninguna intención, es imperativo afinar el sistema.
Aquí se basan en décadas de investigaciones del Instituto HeartMath. Ellos han demostrado clínicamente que cuando un adulto siente estrés, frustración o miedo, el ritmo de los latidos de su corazón crea un patrón desorganizado y caótico en el sistema nervioso. La señal es ruido puro. Ruido absoluto. Sin embargo, cuando esa misma persona respira de forma rítmica y se enfoca intencionadamente en sentir emociones como el aprecio o la calma profunda, entra en lo que llaman coherencia cardíaca. El monitor pasa a mostrar un patrón de ondas suave, armónico y perfecto. Es la calibración necesaria del emisor humano. Siguiendo con la traducción para un niño de 9 años, le diríamos: antes de usar tu superpoder, tienes que afinar la radio para quitar el ruido de fondo o la estática. Respiras profundo e imaginas una luz dorada limpiando tus miedos. Dejas la mente y el cuerpo despejados. Esa es la mecánica exacta. Sin ese estado libre de estática, el documento advierte que la visualización es solo imaginación vacía, carece de la potencia motora del corazón. Una vez que la señal es nítida, entramos en el paso 2, la identificación. Aquí es donde se produce un salto cualitativo. Se nos pide dejar atrás nuestro ego, ¿verdad? Sí, esa vocecita que dice yo no soy capaz o esto es muy difícil, y conectarnos con algo colosal. Steiner lo llamaría abrazar el impulso Cristo, la fuerza evolutiva detrás de todo, y Casey diría que es despertar esa conciencia Cristo interna. A nivel práctico, el ejercicio pide visualizar que uno entra o es absorbido por un Cristo solar, una inmensa, inagotable fuente de luz dorada y sabiduría. Para explicárselo a nuestro niño de 9 años le diríamos: no eres solo tú en pijama intentando hacer magia, te estás enchufando a la batería principal del universo. Te conviertes en un sol brillante gigante lleno de luz y sabiduría. Eres un canal, no una pila aislada. El matiz es vital porque elimina toda la presión de tener que hacerlo tú solo. Y una vez conectados a esa batería, pasamos de la preparación a la acción pura, con el paso 3, la emisión de la señal de resonancia. Es el momento de codificar la intención en ese estado de alta energía. El mensaje que mandamos por el Wi-Fi. Exacto. El texto sugiere recitar internamente frases profundamente simbólicas como «concédenos en abundancia nutrición espiritual, el pan de vida». Pero recalca que repetir la frase como un loro no sirve absolutamente de nada. La clave es el componente emocional, sentirlo en el cuerpo de verdad. Todo radica en el sentir. Hay que visualizar a la familia entera o al hijo en cuestión envueltos físicamente en esa luz vibrante y sentir la certeza de esa abundancia. Y aquí el documento vuelve a la física para explicar por qué esto es tan importante, citando los campos de ondas del físico Harald Schutz y el concepto del holofield del filósofo de la ciencia Erwin Laszlo. Vale, detengámonos ahí un segundo, porque el concepto del holofield suena espectacular, pero necesitamos aterrizarlo. ¿Qué es exactamente y cómo interactúa con esta emoción que estamos sintiendo en el paso 3? Para entender el holofield de Laszlo, podemos imaginar que el universo posee un disco duro central, un campo de memoria holográfico donde queda registrada cada interacción, cada evento y cada intención. Ningún pensamiento que un padre tiene sobre el futuro de su hijo se pierde en el vacío. Todo interactúa con este campo. Queda grabado en el sistema. Sí, y según esta perspectiva, cuando emites una intención envuelta en esa emoción de alta coherencia que hemos logrado en los pasos anteriores, estás introduciendo información nueva y extremadamente ordenada en ese disco duro. Estás alterando el código de fondo para que el entorno devuelva las oportunidades que resuenan con esa misma frecuencia pura. O sea, para un niño de 9 años, le explicamos esto diciendo: es como tocar la nota más perfecta en un instrumento musical y ver cómo las ondas cruzan un estanque gigante y tranquilo. Estás enviando la canción de la abundancia a través de esa agua mágica. Es una imagen preciosa. Y esas ondas inevitablemente alcanzan las orillas. Lo que nos lleva al paso 4, la expansión de la intención al hijo y a la red de recursos. Aquí es donde el concepto de entrelazamiento cuántico que discutimos antes entra en juego de forma activa. Cuando dirigimos esa nota perfecta directamente. Exacto. El practicante dirige conscientemente ese haz de luz al niño. Y, debido a que están entrelazados en el campo cero, es irrelevante si el niño está durmiendo en la habitación contigua o está estudiando a miles de kilómetros. La transferencia de esa información, de esa atmósfera de paz, es instantánea. Pero lo que me fascina de este documento es que no sugiere quedarse solo en el niño.
Te anima a expandir esa luz a todo el ecosistema que le rodea, a tejer la red. Esa es la verdadera co-creación de recursos familiares. La técnica pide expandir visualmente la luz hacia la red de apoyo futura. Empiezas a visualizar e iluminar a maestros maravillosos que aún no conoce, a amigos leales que se cruzarán en su camino, a oportunidades laborales. Al sostener esta emisión en el holofield, el campo unificado responde organizando eventos que resuenan en esa misma frecuencia. Y así es como se crean las sincronías. Eso es, sincronías, esas casualidades perfectas, y sinergias, que son colaboraciones humanas que surgen de la nada y fluyen sin fricción. Traduciendo esto a nuestro manual para el niño de 9 años, le diríamos, imagina que mandas un mensaje de texto luminoso a través de esa telaraña invisible cuántica. Ese mensaje viaja e ilumina a las personas y situaciones exactas que vas a necesitar en el futuro, como si encendieras las farolas de tu camino antes de pasar por ahí. ¡Qué maravilla de metáfora! Estás teóricamente alterando la probabilidad cuántica de que esas circunstancias favorables colapsen en la realidad experimentada. Bueno, llegados a este punto tenemos la radio afinada, nos hemos enchufado a la batería principal del universo, hemos emitido la nota perfecta en el estanque y hemos encendido las farolas del futuro. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de terminar? ¿Qué se hace para cerrar el proceso? Porque nos falta el paso 5. El paso 5 es lo que el documento llama la afirmación de gracia y liberación. Es el cierre y es de una sencillez engañosa. Consiste en concluir la visualización con una simple palabra de profundo agradecimiento, un gracias sentido o un amén. Y no es una formalidad vacía. Me imagino que tiene que ver con la coherencia otra vez. Has dado en el clavo. Los datos del Instituto HeartMath muestran sistemáticamente que la gratitud genuina es la emoción humana que mayor nivel y estabilidad de coherencia cardíaca produce. Al dar las gracias, sellas y fijas la frecuencia de la señal. Y aquí conectan de nuevo con Casey, quien enseñaba que la verdadera fe no es pedir repetidamente, sino actuar sabiendo que la respuesta ya ha sido dada. Choca un poco con la mentalidad de querer controlar cada detalle, ¿verdad? Completamente. Hay que desapegarse del resultado. Se trata de soltar el volante. No terminas el ejercicio y te quedas rumiando cómo o cuándo llegará esa abundancia. Lo liberas al campo asumiendo que ya está hecho. Para nuestro niño de 9 años, el cierre es clarísimo. Es como darle al botón de enviar en el ordenador. Una vez que lo pulsas, confías en que el Internet hará su trabajo. No te quedas mirando los cables a ver si pasan los datos. Das las gracias porque el mensaje ya llegó a su destino. Es una rendición final frente a la cocreación, un proceso de entrega absoluta y confianza. Y llegamos a una parte crucial para quien nos escucha. Alguien con una vida frenética y responsabilidades constantes podría escuchar esto y pensar, vale, todo esto de la teoría holográfica es fascinante, pero ¿por qué debería importarme o dedicar tiempo a esto en mi día a día? ¿Es la pregunta clave? El propio documento es honesto y reconoce que la ciencia cuántica aquí aplicada todavía se considera ciencia de los márgenes, modelos muy especulativos. Pero, y este es el gran qué, la aplicación práctica y consistente de estos 5 pasos tiene beneficios inmediatos en la psicología del adulto. Dedicar 5 o 10 minutos diarios a esta rutina transforma por completo el paradigma del cuidado familiar. Transforma la preocupación constante en una herramienta útil. Justo eso. Transforma el estrés crónico y el miedo natural que cualquier adulto siente por el futuro de los suyos en un cultivo activo de una atmósfera de paz y recursos. Cuando alguien entrena a su cuerpo para entrar en coherencia a voluntad, su forma de enfrentarse a los obstáculos cambia de raíz. Se vuelve menos reactivo, mucho menos. Tiene una claridad mental superior, atrae la ayuda necesaria y facilita un ambiente hogareño tranquilo. Pasas de ser víctima de la incertidumbre a ser un diseñador proactivo de tu propia atmósfera. Es una revolución. En lugar de irradiar estática de estrés que levanta muros, irradiamos una señal limpia que enciende farolas. Bueno, hemos logrado un trayecto inmenso hoy. Hemos conseguido destilar textos increíblemente densos de misticismo y cuántica en una guía de visualización tan poderosa y sencilla que cualquiera, desde un experto hasta un niño curioso de 9 años, podría aplicar paso a paso. Es democratizar una capacidad latente que todos poseemos. Y esto me lleva a plantear una reflexión final, una idea para dejar flotando en la mente de quien nos escucha. Adelante con esa idea. Todo lo que hemos discutido nos enseña que la intención disciplinada de un solo cuidador, afinada a través de la coherencia y el campo celo,
puede reorganizar sincrónicamente las oportunidades para un niño. Si esto es así, ¿qué sucedería con la atmósfera del mundo si comunidades enteras o escuelas completas decidieran afinar sus propias radios internas a la misma frecuencia de abundancia y colaboración todos los días al mismo tiempo? Madre mía, la magnitud de eso. Claro, ¿hasta dónde llegarían las ondas de ese estanque cuántico si cientos de personas emitieran la misma nota perfecta juntas? Es un pensamiento provocador fascinante, una inmensa red comunitaria vibrando conscientemente, encendiendo las luces del futuro de toda una generación a la vez. Con esta imagen tan potente cerramos nuestra inmersión de hoy. Animamos a todo el mundo a mantener la curiosidad, a probar esta coherencia y a poner en práctica el superpoder de la visualización en sus propios hogares. Hasta el próximo análisis profundo.